una valorización a suma alzada, ¿bien? Perdón, a precios unitarios. Como ustedes pueden ver en su diapositiva o en su material, la partida A y la partida B. El metrado del expediente técnico dice 100 metros cúbicos de la partida A. ¿Cuánto ejecutó? 90 metros cúbicos. Como estamos bajo el sistema de contratación precios unitarios, ¿cuánto voy a pagar? Solamente voy a pagar lo realmente ejecutado, que es 90 metros cúbicos. En el otro supuesto, la partida B tiene, el expediente técnico ha considerado 200 metros cúbicos, pero cuando se ha ejecutado 230. Vale decir, ha habido 30 adicionales. Y el metrado valorizado en este caso sería 230 metros cúbicos. Vale decir, yo pago lo realmente ejecutado. Ahora, ¿cómo se paga ese exceso? Vale decir, ¿cómo pago los 30 adicionales? Porque en realidad no forman parte del presupuesto original. La diferencia se paga mediante una prestación adicional por mayores metrados. Entonces, todo el exceso de los metrados que no están considerados se va a pagar como un adicional por mayores metrados. Entonces, queda claro que cuando estamos frente a una contratación de precios unitarios, se paga lo realmente ejecutado. Si ha sido menos, pagaré menos. Si ha sido más, pagaré más a través de un adicional por mayores metrados. Ahora vamos a ver el procedimiento de pago de una contratación a suma alzada. Del mismo modo, tenemos partida A y B. El expediente técnico de la partida A dice 100. El metrado ejecutado es 90. Vale decir, es menos de 100. ¿Pero cuánto voy a valorizar? Voy a valorizar el monto contratado, que es de 100. Acá no hay deductivo. Lo que interesa, como hemos conversado en suma alzada, es que se respete la meta cumplida. Si se ha cumplido la meta y lo he utilizado solamente en 90, igual me tienes que pagar el monto contratado. Del mismo modo, en la partida B, el expediente había considerado para que alcance la meta 200 metros cúbicos. Pero cuando has ejecutado la obra, has utilizado 230 metros cúbicos. ¿Cuánto voy a pagar? Voy a pagar solamente los 200, que es el monto contratado, ¿no? El programado. No se paga mayores metrados, ¿no? Uno podría decir, ¿no? Como siempre se ha dicho, se está pagando, en unas pierdes, en otros ganas, ¿no? En realidad no debería verse de esa manera, ¿no? La contratación a suma alzada, en principio, las condiciones de esta forma de pago están previamente establecidas en las bases y en la norma. Por lo tanto, no se podría decir en una gana o en otra pierda, simplemente son las condiciones de la contratación, ¿no? Acá lo que interesa cumplir en suma alzada es la meta prevista. Si cumples la meta prevista, independientemente si has ejecutado con mayor o menor metrado, no interesa. Lo que le interesa a la entidad, y por eso convoca bajo esa condición, bajo todo está debidamente determinado de que los metrados son meramente referenciales, lo que le interesa a la entidad y al contratista es el metrado, perdón, la meta cumplida. Meta programada, meta cumplida, se paga el monto total contratado. Independientemente si hayas ejecutado menos metrado o mayor metrado, ¿no? El metrado solamente es referencial en suma alzada, ¿eh? Lo que interesa es satisfacer la meta prevista en el contrato. Vamos a ver las valorizaciones, cómo se aprueban, ¿bien? Las valorizaciones deben ser aprobadas y remitidas a la entidad por el supervisor o inspector en un plazo máximo de 5 días calendarios. Más o menos le explico cómo es el tema de la valoración. A los 5 días del mes siguiente al de la valorización, por ejemplo, estoy valorizando enero, ¿ya? Entonces, ¿cuándo yo valorizo enero? Cuando termine enero. Dentro de los 5 primeros días siguientes al mes de valorización, vale decir, al mes de enero, yo presento como supervisor la valorización. ¿Bien? Entonces, la valorización de enero lo presento hasta el 5 de febrero, ¿verdad? Hasta los 5 días máximo del mes siguiente al de la valorización, vale decir, hasta el 5 de febrero. ¿Y cuándo se paga?
se debe pagar máximo el mismo mes, bueno, máximo al último día del mes siguiente al de la valorización. Vale decir, el último día de febrero, ¿no? Entonces, la valorización de enero lo presento el 5 de febrero y lo pago a más tardar el último día de febrero, ¿verdad? Ya. La valorización de febrero, ¿cuándo lo presento? ¿Hasta cuándo? Hasta el 5 de marzo, ¿cierto? ¿Y cuándo se paga? Hasta el último día de marzo. La valoración de marzo, ¿cuándo la presento? El 5, hasta el 5 de abril, ¿verdad? ¿Y cuándo se paga? Máximo hasta el último día de abril. Y así sucesivamente, todas las valorizaciones se van presentando al mes, hasta máximo el 5 día del mes siguiente al de la valorización, y se paga máximo el último día del mes siguiente al de la valorización. Bien, entonces, por ende, ese es el procedimiento y tramitación de una valorización. ¿Ok? Es sencillo en realidad. Bien, sí. Claro, el 2 al 3 del mes siguiente. Sí, pues hasta 5 días después del mes de valorización. O no sé, cuál no te estoy entendiendo en todo caso. No, a ver, en principio vamos a determinar algo que no está acá en la diapositiva, pero es el procedimiento de la valorización. La valorización es ejecutada, es elaborada, mejor dicho, por el residente y por el supervisor en un mismo momento. De acuerdo a la norma, ¿se acuerdan que he dicho, no? Hemos ejecutado 50 de metrado y he ejecutado 2 paredes. Entonces, ¿qué hace el contratista? Va a decir, ¿qué hace el residente con el supervisor? Los dos se acercan y empiezan a metrar. Metran, ¿cuánto he metrado? El residente puede decir, no, acá hay 50, no, acá hay 51. ¿Cuánto de pared hay? Hay 100, no, el otro dice 120. Entonces, en el procedimiento de elaboración de la valoración, ambos se juntan y metran de manera conjunta. Bien. Entonces, en estricto, no debería haber una valorización que el residente presente al supervisor, porque en realidad la valorización se hace de manera conjunta. Ambos metran y ambos determinan el metrado. ¿Ya? Pero efectivamente, ¿qué pasa si es que yo residente digo, ¿sabes qué? Para mí el metrado es 60 y el supervisor dice, no, para mí es 50. Entonces, ¿qué pasa? El residente simplemente dice, ¿sabes qué? No, yo voy a presentar directamente mi valorización. ¿Y qué va a hacer el supervisor? El supervisor dentro de los 5 días va a presentar su valorización. La valorización que se presenta dentro de los 5 días es la del supervisor, en el entendido que puede presentarse 2 supuestos. Uno, que el supervisor lo presente conjuntamente con la venia del residente. Para decir, los dos están de acuerdo en la valorización. La otra posibilidad es que el supervisor lo presente pese a que el residente no tiene la misma convicción de los metrados que han ejecutado y que van a ser producto del pago, ¿no? Están discordantes el metrado del residente con el metrado del supervisor. El residente podrá incluir el metrado ante la entidad directamente, pero el que va a valer siempre es el de la supervisión. ¿Por qué? Porque entiéndase que el supervisor son los ojos y el representante de la entidad en la obra. Por lo tanto, la valorización del supervisor posiblemente sea la que termine pagándose. Ahora, hay un tercer supuesto, que es un poco más complejo. ¿Qué pasa si el supervisor no presenta la valorización? Sí, pero de todas maneras tengo que pagarle al contratista. Es más, existe otro cuarto supuesto. ¿Qué pasa si el contratista no presenta la factura? Yo no estoy de acuerdo con que me pagues eso, pues no quiero. No te presento la factura, no me pagues, pues.
Oiga, pero yo tengo que pagar porque el supervisor me está diciendo que es 50 de metrado. No, yo o me paga los 60 o no te doy la factura. Bueno, no te voy a poder pagar. No me pagues, pues. Entonces, existen muchas posibilidades en tema de valorización, ¿no? Entonces, lo regular, lo que dice la norma es que el residente y el supervisor de manera conjunta metran y determinan conjuntamente la valorización. Por lo tanto, en estricto no habría otra posibilidad que no sea de manera conjunta. Bien, pero en la práctica se da de todas las formas, ¿no? A veces no va el residente a metrar y solamente presenta el supervisor. Y después la factura le alcanza al residente, sin problemas. Pero si hay una discordancia, de repente el residente dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que me pagues esa cantidad, así que no te doy la factura, no me pagues, pues yo lo voy a controvertir. Y así empiezan las discusiones, ¿no? Así que existen muchos supuestos. Regular, mejor dicho, formalmente, de acuerdo a la norma, la valorización lo hacen de manera conjunta ambos. Bien, ese es el procedimiento de valorización. No, pues si la partida no se ha ejecutado, no se paga, ¿no? No, claro. Es que, claro, puede ser de estas dos chances, ¿no? Buena pregunta, ¿no? Imagínense que tengan 100 de metrado, ¿verdad? Ya. Pero tú, cuando estás ejecutando originalmente, has ejecutado 50. Entonces, en ese momento, ¿qué te voy a pagar? Solamente te pago los 50, ¿no? Está programado 100, ¿verdad? Programado 100, ¿ah? Pero por lo pronto voy ejecutando 50, por lo tanto te voy pagando 50, porque acuérdate que las operaciones son pagos a cuenta. Te voy pagando los 50. En el otro mes, ¿qué va a pasar? Se tendría que ejecutar el otro 50 programado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si van a pasar dos supuestos? ¿Qué pasa si el otro 50 para que llegues a tu programado de 100, en realidad no ejecutaste 50, ejecutaste 40, pero culminaste, ¿no? ¿Y qué pasa en el otro supuesto? No ejecutaste 50, que era lo restante, sino ejecutaste 70. Vale decir, para que cumplas la meta, no llegaste a 50, sino tuviste que haber ejecutado más. ¿Cómo te pagan? En el primer caso que solamente ejecutaste 40, ¿cómo te pagan? ¿Te pagan 50 o te pagan 40? Tendría que pagarte 50 porque es lo programado. Llegaste, el primer 50 te pagué por el metrado, ¿no? Pero el otro día no te pago por el metrado, sino te pago por la meta cumplida. Para llegar a la meta solamente recurriste a 40. ¿Y cuándo te voy a pagar? Te pago el 50 porque ya es suma alzada, te pago la meta prevista. Pero en el otro supuesto, ¿qué? En el otro supuesto te faltaba 50, pero para llegar a la meta no llegaste a 50, tuviste que ejecutar más. Ejecutaste 70. ¿Cuánto te voy a pagar ahí? Igual te voy a pagar 50 porque suma alzada, meta prevista es la que... Ha pasado, ciertamente, digamos que 70, ¿no? Ejecuté 70. Entonces el funcionario de la entidad dice, ¿sabe qué, señor? No, yo no te voy a pagar 50, no, mejor dicho, en el caso del menor, ¿no? En el caso mayor no hay problema, ¿no? Porque te pago porque has ejecutado más y te pago 50, ¿no? Pero en el caso del menor, si hay algunos funcionarios se cierran, ¿no? Oiga, señor, el programado era 50, pero usted ha ejecutado solamente 50, contratista, por lo tanto yo le voy a pagar 40 nada más. Oiga, señor, pero es suma alzada, meta prevista. No, no, señor, yo solamente valorizo por lo que usted ha ejecutado. Lo toman como si fuese un precio unitario, ¿no? Entonces ahí viene el problema. ¿Cuándo se va a solucionar ese problema? En la liquidación. En la liquidación tú vas a tener que metrar el programado y que te paguen de acuerdo al programado. Vale decir, tú ejecutaste 90, pero el programado 100. Por lo tanto, te tienen que pagar en el programado 100, ¿no? Entonces, vas a presentar tu liquidación con el programado 100, que te paguen el programado. ¿Qué pasa si la entidad se cierra y dice, no, yo te voy a pagar solamente lo que has ejecutado? Ya ahí podría haber una controversia en la liquidación de la obra. ¿Bien? Y eso ya podríamos solucionarlo a través de un arbitraje o una conciliación. ¿Bien? Pero lo legalmente hablando es que te paguen el monto programado. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar con ampliaciones de plazo. En las ampliaciones de plazo, es la extensión del tiempo previsto para la ejecución de la obra en función a las causales previstas en la norma de contrataciones. Como ya le he comentado, hay dos tipos, ¿no?
Puede haber atrasos, puede haber paralizaciones. Atraso es cuando se ejecuta la obra, pero a un ritmo lento. Y paralización, cuando todas las actividades no pueden ejecutarse. Se paraliza totalmente la obra. ¿Bien? ¿Cuáles son las causales? Bueno, son los tipos. ¿Cuáles son las causales? Por atraso y o paralizaciones, por causas no atribuidas a las partes. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional. En este caso, el contratista también amplía las garantías, ¿no? Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados en contratos a precios unitarios. Bien. Entonces, cuando hay una obra, hay causales para la ampliación de plazo. Si ustedes se dan cuenta, en todos estos casos, o mejor dicho, en ninguno de estos casos, la responsabilidad por la demora, sea por atraso, sea por paralización, es por causa atribuible al contratista. Bien. Entonces, existe un requisito de fondo, acá son dos requisitos de fondo. Requisitos de fondo para aprobar ampliaciones de plazo. Existen 4 requisitos para aprobar ampliaciones de plazo. 2 requisitos de fondo y 2 requisitos de forma. Bien. Los 2 requisitos de fondo son los siguientes, los que podemos ver acá. Siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra. Ahora van a decir, ¿pero qué es una ruta crítica y cómo se afecta? Bien. La ruta crítica es aquellas actividades que se ejecutan sin que exista algún tiempo muerto, por decirlo así, sin que exista, como lo llaman los ingenieros, sin que exista holgura. Bien, entonces es una línea en la cual no existe ni un huequito, ni un vacío, no hay holgura. Todas las actividades son una tras otra. Por lo tanto, si es que afectas una de las partidas, ves afectado las subsiguientes, ¿cierto? Entonces, a eso se le denomina ruta crítica. Un ejemplo práctico, por ejemplo. A ver, yo quiero construir, la obra me manda a construir 3 pisos. Bien. Entonces, al inicio de la obra, yo le digo, a ver, señor contratista, señor entidad, el contratista le dice, señor entidad, yo he notado que en el tercer piso le faltan columnas, no han puesto todas las columnas. Por lo tanto, esa es una causal que en el futuro me podría generar retraso, pero es algo importante, indispensable, que usted me apruebe un adicional para ponerle columnas al tercer piso, porque si no, no se va a caer. Ya. Entonces, la entidad se demora en aprobar el adicional. Se demora. Pregunta. El contratista, como han pasado 15 días, el contratista ya está ejecutando la obra, ¿verdad? La del primer piso. Pasaron los 15 días en la cual la entidad debe absolver la consulta. Al día 16 ya está en incumplimiento de absolver la consulta. Pregunta, ¿se ha afectado la ruta crítica? ¿No? ¿Por qué no? Claro, todavía estás en el primer piso. ¿La consulta sobre qué está refiriéndose? Sobre la columna del tercer piso. Por lo tanto, empiezas a construir el segundo piso, igual la entidad no tiene cuándo absolverte la consulta para ver si pone las columnas. ¿Te afecta la ruta crítica? No, todavía no te afecta la ruta crítica porque estás en el segundo piso. Las columnas son del tercer piso. Entonces, cuando tú ya terminas de ejecutar el segundo piso y vas a iniciar las columnas del tercer piso, vas a iniciar el tercer piso, ahí sí te afecta la ruta crítica. ¿Por qué? Porque ahí tú no vas a poder ejecutar nada de la obra si es que tú no tienes absuelta esas consultas y si es que no te tiene aprobado ese adicional. En ese caso ya te afecta la ruta crítica, pero no desde el inicio, sino en el momento en que ya vas a ejecutar esa prestación. Bien. En el mismo caso, tiene que ejecutar 3 pisos, ¿no? Pero ahora las deficiencias de las columnas no están en el tercer piso, sino están en el primer piso. Entonces, apenas inicia la obra, yo le digo, entidad, tu primer piso no tiene columnas. Por lo tanto,
tienes que aprobarme esta deficiencia porque si no me va a afectar todo el plazo. En este caso, por ejemplo, ¿se afecta la ruta crítica? Desde el inicio se está afectando la ruta crítica. Si yo no puedo construir el primer piso, ¿podré construir el segundo y el tercero? No. Entonces me afecta la ruta crítica no solamente como en el primer caso del tercer piso, sino también me afecta la del primero, la del segundo y la del tercer piso. Si el plazo del contrato era 90 días, 30, 30, 30 por cada piso, en este segundo caso, ¿cuánto plazo me está afectando? Me está afectando todo el plazo del contrato, vale decir, me está afectando los 90 días. Y en el primer caso, ¿cuántos días me está afectando? Solo 30 días que corresponden al plazo de ejecución del tercer piso. Por lo tanto, cuando estamos hablando de afectación de ruta crítica, entonces la afectación de ruta crítica implica que si es que no me quitas la causa que genera el atraso, no voy a poder ejecutar esa partida ni las partidas vinculadas y subsiguientes de esa partida afectada. Bien, por eso se dice siempre que la demora afecte la ruta crítica. Pueden haber demoras atribuibles a la entidad, pero en tanto no te afecte la ruta crítica, no cumple un requisito para que te amplíen el plazo. Siempre que te afecte la ruta crítica, va a ser un requisito para una ampliación de plazo. La otra causal de fondo, o otro requisito de fondo, es que el atraso o la paralización no sea atribuible al contratista. ¿Bien? Entonces puede haber una demora en la entidad, como hemos comentado hace rato, los comuneros no me permitieron continuar con la obra, eso no es responsabilidad mía, y otras causales que pudiesen presentar. La circunstancia acá es que se acredite que la causa que origina el atraso no es de responsabilidad del contratista, es una causa ajena a mi voluntad. Por lo tanto, como es una causa ajena a voluntad, está afectando en mis obligaciones. ¿Bien? Como yo no puedo ejecutar, me veo impedido de ejecutar. Esa es una segunda causal para la procedencia de una ampliación de plazo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Claro, para poder ejecutar en una vía nacional. Para que ellos consigan los permisos. En tal sentido, estuvimos esperando, pasaron un mes ya y no nos daban los permisos. ¿Qué otra manera se puede tomar? Bueno, en ese momento busqué y me dijeron, por silencio administrativo, tú le podrías ejecutar ese tramo. ¿Estaría correcto? No. Acuérdense que la norma de silencio administrativo positivo, ¿no?, solamente aplica para determinados supuestos. Y ese es un tema de rango de normas también, ¿ah? ¿Por qué? Porque la ley de procedimientos administrativos es la norma general de todos los procedimientos administrativos. ¿Bien? La ley de procedimiento administrativo te está hablando de la ley de procedimiento administrativo. La ley de silencio positivo te está hablando de la ley de procedimiento administrativo, ¿no? La ley de contratación y su reglamento es una norma especial que está por encima de esas regulaciones, ¿no? Cuando tú haces un pedido a una entidad para que cumpla con una obligación, por eso es que tendríamos que ver, en ese caso que tú comentas, de quién era la obligación de obtener los permisos. Si tú me dices, era de la entidad, entonces yo te diría, bueno, entonces es un incumplimiento por parte de la entidad. ¿Su incumplimiento qué está generando? Que tú no puedas ejecutar ese tramo, ¿cierto? Ya. Si tú no puedes ejecutar tu tramo, tú tienes que ver, por ejemplo, si es que esa demora en la respuesta ya te está afectando o todavía no te afecta la ruta crítica. Si te está afectando, eso implica que ya se cumplió con un requisito de la ampliación de plazo. Ahora, acá hay un punto, ¿no? Ese incumplimiento genera un requisito de ampliación de plazo, pero al mismo tiempo no deja de ser un incumplimiento. Y como incumplimiento, el contratista bien podría decirle,
entidad, si tú no cumples con tu obligación, te apercibo para que lo cumplas. Si es que no lo llegas a cumplir, yo te voy a resolver el contrato, ¿no? Entonces, esa es otra posibilidad. ¿Qué pasa si tú estás un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses y la entidad nunca obtiene el permiso? Tú estás con tus profesionales, con tus gastos generales, tu carta fianza que vas a pagar otra comisión para ampliar. Entonces, hay ciertos gastos económicos que tú estás asumiendo y que simplemente te ves afectada tu ruta crítica, pero no hay un cierre de causal todavía porque no te entregan el permiso para que tú ejecutes. Entonces, eso bien podría ser una causal de resolución de contrato también. Así que eso va a depender de cuál sea la intención del contratista, ¿no? Si no, el contratista dice, no, bueno, ya me está afectando la ruta crítica, voy a esperar porque me va a aprobar la ampliación de plazo, entonces no tengo problemas. Pero de repente el contratista se cansa y simplemente dice, ¿sabes qué? Te apercibo, cúmpleme o te resuelvo. Te doy tantos días para que tú procedas a cumplir. Si no lo cumples, te resuelvo. Pasan los 15, 20 días, la entidad ni por acá de que te entregue un permiso, tú resuelves el contrato, ¿no? Todo va a depender de cuál sea la intención del contratista, ¿no? Esperar o simplemente presionar o en todo caso resolver el contrato, ¿no? Va a depender mucho, ¿no? Pues eso ya depende mucho del contratista. Pero ahí no aplica silencio administrativo. Ahí aplican las consecuencias de la propia norma. Y en este caso, no, eso es un pedido, más bien, ese en estricto no es un pedido. Eso es una solicitud de cumplimiento de tus obligaciones. Tú te has obligado a darme los permisos y no lo estás cumpliendo. Ahí no es un pedido, ahí es cumple tu obligación, ¿no? Por lo tanto, no aplicaría el tema de silencio positivo. En ningún caso de la norma aplica silencio positivo, por si acaso. Sí, a ver. Bien, tenemos también las consultas que nos están llegando de la modalidad virtual. Vamos a ver, están presentes el señor Richard, Jesús Osores, el señor Edgar nos está consultando. Nos dice, para partida de concreto se debe valorizar concreto que se acredite su resistencia deseada. Vale decir que no se debe pagar concreto colocado, sino aún esperar asegurar su resistencia a los 28 días. Una consulta. El plazo límite del supervisor para presentar su valorización también son 5 días después del primer día hábil del mes siguiente a valorizar. A ver, entiendo que en una ejecución de una obra hay ciertas especificaciones técnicas que deben de cumplirse para que se logre la calidad, en este caso del concreto, ¿verdad? Entonces, la pregunta va en el sentido de que, como tiene 5 días para presentar la valoración al supervisor, entiendo que la preocupación va por el sentido, si es que hay una partida cuya calidad de resistencia o cuya calidad del concreto recién se va a poder determinar al momento de que superen estos 28 días o 18 días que ha comentado la persona que está consultando, y esta cantidad de días supera los 5 días que tiene el supervisor para que emita un pronunciamiento respecto de la valorización, ¿no? Más o menos va en ese sentido, si es que posiblemente va a ser 5 días después de estos 18 días para que nuevamente presente la valorización. No, en realidad, es más, no podría valorizarse algo que todavía está en suspenso, confirmar si es que la calidad de ese concreto es el esperado de acuerdo al expediente técnico, ¿no? Entonces, el plazo de 5 días para presentar las valorizaciones se tienen que cumplir sí o sí, ¿no? De todas maneras, no podría esperarse a los 5 días posteriores a los 18 días que deben de pasar para tener los resultados de las pruebas que se hayan hecho a este concreto para que tenga la calidad esperada, ¿no? Si yo hago un concreto ahora y para verificar la calidad de ese concreto tengo que esperar todavía 18 días o la cantidad N de días que se tengan que esperar, eso no implica que el supervisor va a estar esperando que esta prueba se dé para que se pueda valorizar. Se va a valorizar a los 5 días después del mes siguiente de la valorización. Es más, yo diría que el residente
ni el supervisor pueden valorizar algo de lo cual no tienen certeza de que ya es parte de la obra a ser valorizada, ¿no? Es como si yo dijera, mira, ve, esta pared recién voy a saber que me aguanta el peso del techo, o mejor dicho, esta pared recién voy a saber que me aguanta el peso de un techo, si es que me pusiera, a los 15 días, pero ya lo estoy valorizando, ¿no? ¿Qué pasaría si luego de los 15 días yo confirmo que esa pared no sirve, pero ya lo valoricé? Implica que estoy valorizando algo que en verdad no debió ser valorizado. Porque es como si yo dijera, mírame, ya te mandé la orden de compra para que me entregues los mobiliarios, ¿no? Pero como ya te lo mandé, ya me lo debes valorizar. No, yo valorizo la ejecución física, el avance físico ejecutado y avance físico que ya tiene conformidad. Aquello que no tiene conformidad no puede ser valorizado. Es como si yo dijera, mírame, he ejecutado otra vez estos 100 metros de loseta, pero yo veo y la mitad están en buen estado y la otra mitad están recontra malas, quebradas, rajadas. Entonces me podría decir, oye, yo he ejecutado de 100 metrados, 100 de metrados. Sí, pues, el supervisor puede decir, si has ejecutado 100 de metrados, pero solamente te valorizo el 50 porque el 50 es lo único que está bien. Vale decir, yo doy la conformidad de lo que está correcto. No te puedo dar conformidad de algo que veo que no está correcto o que todavía no está en el momento de dar la conformidad. Por lo tanto, si es que hubiese un concreto u otra actividad que todavía no tiene la conformidad, ello no podría ser valorizado hasta cuando se tenga la conformidad de eso. Si en este caso el concreto tiene que esperar 18 días, pues tendrá que esperar los 18 días, ¿no? Pero la valorización se va a presentar en el día 5. Cuando ya existan las pruebas correspondientes a ese concreto que ha llegado a la calidad esperada, ahí en ese momento recién se podrá valorizar. En este caso se podrá valorizar seguramente para el próximo mes. Bien, pero sí, buena pregunta para ver si es en el sentido de que se debe valorizar todo aquello que tiene conformidad. Bien, ¿hay otra pregunta? Sí. Bueno, entonces vamos a pasar en este procedimiento, ¿no? La ampliación de plazo, el residente anota el inicio y fin del hecho que genera la paralización o el inicio y final de la causal de los mayores metrados en contratos a precios unitarios. El contratista, dentro de los 15 días hábiles de concluida la circunstancia invocada, solicita la ampliación de plazo. Bien. La entidad resuelve y notifica su decisión en un plazo de 15 días hábiles siguientes al día siguiente de recibido el informe o vencido el plazo para emitirlo. Entonces existe un procedimiento, ¿no? Residente pasa al contratista, contratista supervisor, supervisor a la entidad. ¿Bien? Para que se vea un poquito más lineal, se tiene lo siguiente. Y acá vienen los dos requisitos de forma. Bien. El primer requisito de forma es que el hecho que genera el atraso se anote en el cuaderno de obra el inicio y el final de la causal. El inicio y el final de la causal. ¿Bien? Este es un requisito de forma, ¿no? ¿Dónde se va a anotar? En el cuaderno de obra. Y el segundo requisito de forma es que dentro de los 15 días siguientes de culminar la causal, el contratista solicita ante la entidad, ante el supervisor, perdón, la ampliación de plazo. En este caso, como pueden ver acá, y esta es la inclusión que ha hecho la nueva norma, el contratista solicita al supervisor con copia a la entidad. Bien. Entonces, cuando el contratista hace su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor, lo hace con copia a la entidad. Posteriormente, el supervisor va a emitir su opinión dentro de los 5 días hábiles. Bien, para que la entidad se pronuncie dentro de los 15 días hábiles también. Bien, entonces, en este caso, el supervisor tiene 5 días hábiles y la entidad tiene 15 días hábiles para pronunciarse respecto de la solicitud de ampliación de plazo. Si no hay resolución,
la misma norma establece que se entiende denegado el pedido de ampliación de plazo. Bien, ahora, hay una posibilidad. Si es que la entidad no resuelve dentro de los 15 días, la primera alternativa es que queda válida la opinión del supervisor que fue notificada al contratista. Bien. Cuando el supervisor emite su opinión a la entidad, también lo hace con copia del contratista. Si es que la entidad no responde dentro de los 15 días, la opinión del supervisor emitida al contratista es lo que define la ampliación de plazo. De repente el contratista dijo, perdón, el supervisor dijo, sí procede la ampliación de plazo, vale la supervisión, la opinión del supervisor. Si es que la opinión del supervisor dijo, no procede la ampliación de plazo, vale la opinión del supervisor. ¿Bien? Si es que hubo opinión del supervisor notificada al contratista, pero la entidad sí notifica dentro de los 15 días, entonces vale la opinión de la entidad, ¿no? Este caso de que la opinión del supervisor vaya con copia del contratista, significa va solamente a valer si es que la entidad no emite su resolución dentro de los 15 días.